Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, el canal de profecía bíblica que llega al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubre y tenemos otra revelación increíble para compartir con ustedes. Voy a guiarlos hacia ella. Se trata de las tribus en el desierto y de qué y quién representan las principales tribus en el desierto en el fin de los tiempos. Tenemos una enseñanza en el canal principal que cubre todas las tribus en el desierto, su ubicación y dónde están situadas alrededor del tabernáculo en el desierto, lo que representa y lo que significa. En el fin de los tiempos. Es absolutamente increíble. Pero hoy vamos a centrarnos en las primeras cuatro o las principales cuatro banderas, que son las tribus líderes alrededor del tabernáculo en el desierto. Pero antes de llegar ahí, quiero recordarte que sabemos que hay tres venidas del Mesías en el fin de los tiempos. Bien, es algo. Si esta es tu primera vez aquí, vuelve y mira algunos de los primeros videos, mira algunas de las primeras enseñanzas y comprende lo que ha sido revelado. Que el fin de los tiempos no se trata solo de Mateo y 7 años de tribulación, sino que se trata de Mateo, Marcos y Lucas. Y al final, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, lo que significa que, al final, se ha revelado que Lucas ocurre primero, luego Marcos y después Mateo. Y descubres que el fin de los tiempos no son 14, no son 7 años, lo siento, pero son 14 años y un pequeño periodo de tiempo llamado arriba, que son 50 días que comienzan con el pretribulación. Una vez que entiendes esto, te das cuenta de que el pre, el medio y el post son todos ciertos. Entenderás cómo se desarrolla literalmente el Apocalipsis. Y entenderás que hay tres venidas del Hijo del Hombre. Hay tres venidas del Señor al final de los días, en diferentes formas. Y la primera es como el Hijo del Hombre, como el jinete del caballo blanco. La segunda es cuando viene como el Mesías ben Efraín, cuando viene como el buey hacia el final de los sellos. Y, por supuesto, cuando regresa con los pies sobre el monte de los olivos como el león de la tribu de Judá. Vas a entender cómo todo esto se desarrolla con las tribus principales en el desierto. ¿De acuerdo? Ahora recuerden primero, en el discurso de Lucas, cuando se dan cuenta de que la venida del Hijo del Hombre en Lucas capítulo 21. Y recuerden, si se me olvida decir en qué capítulo estoy, solo miren a la derecha. En el capítulo 21 de Lucas, en su discurso, vemos que hay una venida del Hijo del Hombre en una nube. Hicimos una enseñanza sobre esto. Recuerden que esta es la venida del Hijo del Hombre y es la palabra en una nube en singular. Pero en Marcos dice que viene en las nubes, en plural. En Mateo dice que viene sobre las nubes, en plural. Esas son tres definiciones diferentes para tres venidas diferentes del Señor. Y hemos estado desglosando esto y explicándolo en varias de las enseñanzas desde que comenzamos este subcanal. Esta es la venida del Hijo del Hombre después del arrebatamiento, pretribulación y la boda de 7 días. Este es el Hijo del Hombre regresando en el 8º día, ¿y viene como qué? Él viene como el jinete del caballo blanco. Este es el Hijo del Hombre viniendo como el jinete del caballo blanco. Algo que, nuevamente, hemos enseñado aquí. Lo siguiente es, recuerden que en el discurso de Marcos, en el capítulo 13, después de esa tribulación, lo que significa después de los primeros 6 sellos, vemos que las estrellas del cielo caerán, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, en plural. Diferente a lo que dijo Lucas, este es el Señor viniendo al final del 6º año de los sellos, cuando todos están aterrados y dicen, montañas y rocas, caigan sobre nosotros y escondannos, de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero, pues su gran día llegó. ¿Quién podrá sostenerse? Bueno, te puedes imaginar que tenemos enseñanzas realmente sorprendentes sobre esto en el canal principal que explican lo que se va a ver aquí, o una comprensión, al menos parcial, de lo que se va a ver aquí. Y es absolutamente increíble, porque recuerda, ellos están aterrados al ver algo, y no es el Señor viniendo en las nubes para que todos lo vean. Él viene sobre algo que es bastante loco. Bien, o algo así. No debería decir sobre algo, sino en algo, es bastante sorprendente. Y cuando Él viene en este momento,
es la revelación. Capítulo 17, cuando el Señor hace la guerra cuando ellos hacen la guerra, cuando la bestia y los 10 reyes, que son los 10 cuernos, hacen la guerra contra el Cordero, y el Cordero los vence, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Notarás que todo está en minúsculas, excepto una L y una K. Todo esto ocurre al final del 6º año de los sellos. ¿Y luego qué tenemos? Luego tenemos Mateo, capítulo 24, y es inmediatamente después de la tribulación de esos días. Así que esto es después del 13º año de tribulación. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus se lamentarán y lo verán venir. Aquí lo dice, pero si vas a Mateo, capítulo 24, vas a ver que la palabra in en la concordancia Strong no es la palabra in, sino la palabra on. Y no sé por qué lo escribieron así en la King James, pero cuando vas a la concordancia Strong, descubres que el misterio es la palabra on, no in. ¿Ves? Es la palabra on, mientras que en Lucas y Marcos es la palabra in. Ahora, ¿por qué es así? Porque este es el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. En la 7ª trompeta, al gran sonido, es la venida del Señor. Cuando Él viene en este momento, es Apocalipsis capítulo 11, cuando suena el 7º ángel. Esta es la última trompeta. Cuando el misterio se termina y dice, ¿qué? Diciendo, damos gracias al Señor, Dios Todopoderoso, y ha llegado el tiempo de su ira. ¿Ves? Es una ira diferente. ¿Por qué? Porque es la batalla de Apocalipsis 19. De acuerdo. Cuando Él viene con su vestidura teñida en sangre, para pisar el lagar y la furia de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ves eso? Y dice, y está escrito en su vestidura, que Él es Rey de reyes, Señor de señores, todo en mayúsculas. No es la misma batalla. Así que, ves, hay 3 venidas del Señor. Y estas son cosas que hemos desglosado en enseñanzas anteriores. Y quería reiterar, para que recuerden, que de hecho hay 3 venidas del Señor. Una cerca del principio, aproximadamente una semana después del pretribulación, una hacia el final de los sellos, después del 6º año de los sellos, y otra vez en el 7º año de las trompetas. Él regresa de nuevo. Ahora, permítanme probar de lo que estoy hablando en relación con las tribus en el desierto. Si vas al capítulo 2 de Números, vas a ver eso. La tribu principal, cuyo estandarte se usa al este, es la tribu de Judá. Es un león, como todos sabemos, el león de la tribu de Judá. Y los que están con Judá son la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Al sur está el estandarte, o la bandera, de Rubén. Y Rubén representa al hombre y al agua. El hombre con la imagen de agua es lo que representa Rubén. Y con él están Simeón y Gad. Luego tienes a los levitas en el medio. Y en el lado oeste tienes el estandarte o la bandera de Efraín. Y Efraín está representado como un toro o un buey. Y con él están Manasés y Benjamín. Y al norte tenemos la tribu de Dan. Y es el estandarte de la tribu de Dan. Y con Dan, ¿y a quién representa Dan? Bueno, recuerda, también vamos a hablar de esto, pero Dan está representado como una serpiente. De acuerdo. Así que Dan es el estandarte de la bandera del norte, y con él están Aser y Neftalí. Bien, ahora ya los tenemos a todos. Echemos un vistazo a las tribus en el desierto. Así que aquí está el sur. Tienes a Rubén, y las tribus líderes están enumeradas aquí en el medio. Bueno, son el punto medio entre los 3. Y al sur está Rubén, y representa al hombre y al agua. Ahora bien, ¿sabes por qué esto es tan importante? Bueno, el hombre con el cántaro de agua representa el mes de Acuario. Así que les dije, no voy a fijar una fecha ni cosas así en este canal, pero les voy a decir que en cualquier año que suceda, comenzará en el mes de Rubén. Es el mes de Acuario, en el que nos encontramos ahora mismo, para que lo sepas. ¿Y por qué es esto importante? Porque
Rubén representa al Hijo del Hombre que viene en el discurso de Lucas, lo representa viniendo como el jinete del caballo blanco, como los 40 días para advertir en la porción anterior de la que hablamos después de la boda débil. Ahora mira dónde está Efraín. Efraín está al oeste y está representado por el buey o el toro, o, podríamos decir, el unicornio. Este es el viniendo al final del 6º año de los sellos en el discurso de Marcos, cuando lo ves y todos se están volviendo locos. Y va a derrotar a la bestia por primera vez y a los 10 cuernos que están con ella. Pero luego tenemos a Dan. Bueno, ¿Jesús está representado como Dan, como una serpiente? Bueno, por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Y lo otro respecto a esto es que sabemos, como acabamos de mostrarte, y podríamos pasar muchas más horas profundizando y desglosando todas estas cosas y donde están en las Escrituras, pero Él no viene 4 veces, aunque haya 4 tribus principales. ¿Ves? La tercera vez que viene es hasta cerca del final de los juicios de las trompetas o al final del 13º año, al comienzo del 14º año de la tribulación en la 7ª trompeta. Cuando regresa, con los pies en la tierra como el león de la tribu de Judá, y eso representa la vid, el pisoteo de las uvas. ¿Ves lo loco que es eso? Pero Dan no está representado como el Mesías en Lucas, Marcos y Mateo. Solo hay 3 discursos. Solo hay 3 partes porque Juan está por su cuenta. Él representa algo separado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al Señor viniendo por 40 días después de la boda pretribulación. Tenemos al Señor viniendo al final del 6º año de los sellos, y tenemos al Señor viniendo al final del 13º año de la tribulación o al comienzo del 7º año de los juicios de las trompetas, como el león de la tribu de Judá. Y entre su venida al final de los sellos, hacia el final de los sellos, y antes de que venga hacia el final de las trompetas, en medio de todo eso, tenemos a Dan, quien está juzgando a su pueblo como la serpiente que viene. Mira esto, podemos probarlo. Acabamos de verlo aquí, quiénes eran las tribus, y quién, sus estandartes estaban bien, así que sabemos cuáles son sus banderas, o quién lidera los estandartes. Ahora, mira cuando vamos al capítulo 49, dice que habla sobre los últimos días. Rubén, que es el primogénito. ¿Ves? Rubén es el primogénito. Él es el principio de su fuerza, la excelencia de su dignidad y la excelencia de su poder. Inestable como el agua, así que representa al hombre y representa el agua. ¿Cuál es otro que tenemos? Aquí tenemos a Judá. Judá es descrito como un león. Judá es como un cachorro de león. Está echado como un león viejo, ¿y quién lo despertará? Si vamos a Dan, escucha lo que dice Dan. Dan juzgará a su pueblo. Dan será una serpiente en el camino. Él representa la caída de Satanás a la mitad de las trompetas, aproximadamente a los 10 años de los 14 años de tribulación. Pero ¿qué pasa con Efraín? José. Y en Génesis 49 no leemos sobre esto porque los niños aún no están allí. Pero si vamos a Deuteronomio, capítulo 33, donde leemos más sobre José, vemos en el versículo 17. Y dice, su gloria es como el primogénito de su toro, y sus cuernos son como los cuernos de los unicornios. ¿A quién está representando? Está representando a su primogénito, al que recibió el poder del primogénito, por eso Efraín es representado como el buey, como el toro. Así que tenemos 3 de las 4 banderas que representan a Cristo viniendo al final de los días, y sabemos que Cristo viene 3 veces al final de los días. ¿Quieres ver cómo todo encaja? Algo que mostramos en un video corto no hace mucho. En Números capítulo 24 tienes la confirmación de todo esto. Esta es la historia de Balaam y Balac. Con maldiciones para Balac, el rey que se lo pidió. Y él se dio la vuelta porque el Señor Dios habló a través de él en una visión de palabras y terminó pronunciando 3 bendiciones. Y Balac estaba tan molesto con él y le dice, ¿por qué has hecho esto? Los has bendecido 3 veces. La primera está en Números 24.
Versículo 7, cuando dice, Él derramará agua de sus cubos y su descendencia será. En el versículo 8, le dio la fuerza de un unicornio. Él devoró a las naciones y destruyó a sus enemigos. Un unicornio es como un novillo. Esto es cuando él viene hacia el final de los sellos. Y luego, en el versículo 9, dice, se agachó y se echó como un león, como un gran león. ¿Quién no despertará? Este es su regreso, con los pies sobre el monte de los olivos.